Hola, bienvenidos a nuestra serie Cobertura en tiempos de pandemia de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Soy Beatriz Colmenares y en este episodio abordaremos de nuevo a mi problema y cómo lo resolví, relacionado directamente con notas que se han publicado en Ojo con mi Pisto durante los tiempos de la pandemia del coronavirus. Me acompañan Claudia Palma, quien se incorporó al equipo en marzo de 2020, e Isaías Morales, quien es reportero de Ojo con mi Pisto desde enero de 2017. En el caso de Claudia, es importante recordar que en el episodio anterior conversamos a profundidad sobre su nota Canche Reyes, el alcalde que desde hace 20 años regala huevos en Cuyotenango, y que se publicó en ojoconmipisto.com el 21 de septiembre del año 2020, y su principal obstáculo fue que el alcalde no le concediera una entrevista. Al final, según Claudia nos comentaba, tuvo que buscar todas las fuentes alternativas posibles porque no hubo manera en que el alcalde le hablara. ¿Cuán frecuente ha sido lidiar con ese problema cuando trabajas una nota para ojoconmipisto.com, Claudia? Hola Beatriz, hola Isaías. Pues para mí no es un problema frecuente. Generalmente los alcaldes son muy accesibles, mantienen sus teléfonos abiertos, sus WhatsApp abiertos, pero siempre hay sus excepciones. ¿Excepciones como cuáles, por ejemplo? ¿Cuál recordarías así de primera? Por ejemplo, la municipalidad de Misco es un poquito lenta para dar trámite a su información, excepto cuando es una información que favorece al alcalde Neto Brand. No como cuando le preguntas, por ejemplo, cuánto costó las hamburguesas que regala o las donaciones que recibe la municipalidad. En mi caso sí me ha pasado eso, que cuando ya se cuestiona algo puntual del gasto en el que incurre la municipalidad, ahí sí ya se porta más evasivo el vocero de la comuna. Y a ver, Isaías, qué bueno que interrumpiste esto, porque ya estamos hablando y estamos ahondando en el caso del alcalde de Misco, Neto Brand. ¿Cómo se comunican por lo general ustedes con el comunicador de esa comuna? Nosotros lo llamamos usualmente, ahora más por la pandemia, por vía telefónica, pero él casi no responde, y en las ocasiones que me ha respondido a mí que consigno su declaración oficial como municipalidad, es casi solo por WhatsApp, cuando él es el comunicador y quien debería dar las respuestas antes. Antes recuerdo que el alcalde tenía accesible su teléfono, pero después ya fue como más difícil. Ahora, bien, pasemos con otra municipalidad. Ya hablamos un poco de Misco. Claudia, ¿tú recuerdas alguna que te haya generado problemas parecidos a la que tuviste con la nota del Canche Reyes, el alcalde que desde hace 20 años regala huevos en Cuyotenango y que esté vinculada con la pandemia? La de Sayacché. Yo estaba elaborando mi nota. Sayacché, el municipio que ya no quiere usar mascarilla. Me encontré con que el alcalde estaba enfermo. Y después de mucho rastrear, logré ubicar al secretario municipal. Yo quería cuestionarle algunas disposiciones municipales, tener un poquitito de más detalles para saber cómo estaba llevando esta municipalidad las medidas de prevención, qué controles estaban aplicando, porque en los últimos 10 días anteriores a la publicación de la nota, los contagios de coronavirus se habían sextuplicado. De hecho, al día de hoy, Sayacché pues sigue en rojo. Pero a ver, Claudia, ¿por qué te interesaste en un municipio tan lejano como Sayacché, en Petén? ¿Qué te llevó a reportear sobre esa comuna en particular? Pues precisamente me interesé en este municipio por lo lejano que estaba y por la forma tan acelerada de los contagios que se estaban dando. Yo anteriormente había reporteado otra nota acerca de cómo en lugares tan lejanos como Petén, como Quiché y otras comunidades de Baja Verapaz, el virus había llegado. Por ejemplo, familiares que de sorpresa visitaron a otros, tenderos que habían viajado en taxis o en tuk-tuk hasta llegar a las comunidades más lejanas para recuperarse de la enfermedad, habían terminado contagiando a sus vecinos, a sus familias. Y yo quería ahondar
en más detalles para mi nota. Y resulta ser que el secretario municipal, antes de colgarme el teléfono, pues me refirió con el director del COE. ¿Y qué es el COE, Claudia? El Comité de Operaciones de Emergencia, que está coordinado por el alcalde. En este caso, pues, el alcalde estaba ausente y yo esperaba que el secretario municipal me respondiera las preguntas y en 3 ocasiones me colgó el teléfono y me dijo que él no me iba a responder esas preguntas. Y afortunadamente para mí, pues me remitió con el director del COE, que resultó ser una persona sumamente amable y bastante accesible para ofrecerme todos los detalles que yo necesitaba. De hecho, la nota impactó tanto que en la siguiente semana el director de la Coprecovid, Edwin Asturias, hizo una referencia especial a municipios que como Sayaché no estaban haciendo uso de la mascarilla y el riesgo que esto implicaba. Isaías, por su parte, en el episodio anterior nos comentó sobre los obstáculos que enfrentó antes de publicar la nota Salud entrega datos de casos por municipios 2 meses después de pedirlo y que precisamente abordaba ese problema. Las autoridades no otorgaban datos que por ley están obligados a proporcionar. ¿Cuán frecuente ha sido lidiar con ese problema cuando trabajas una nota para ojocomipisto.com, Isaías? Es muy frecuente y como lo explicábamos en el episodio anterior, no solo es, bueno, eso sucedió en el Ministerio de Salud, pero también sabemos nosotros que ocurre en las municipalidades, que es donde se centra nuestra cobertura, y sucedió en La Gomera, Escuintla, con la nota que se tituló La Gomera, la alcaldesa, la Oficina de Información Pública, autoriza qué documentos entregar. En este caso lo que sucedió es que nos ingresó una denuncia a Ojo con mi Pisto, donde nos contaban que a discreción la alcaldesa y la Oficina de Información Pública tenían el poder para decidir qué información entregarle a la ciudadanía, cuando solo es la Oficina de Información Pública quien debe hacerse cargo de esto. O sea, en este caso es la alcaldesa la que dice que sí se da y que no se da. Sí, luego publicamos esta información. Esta la convertimos en esa historia. Y después de eso, la alcaldesa y el vocero, que fue el primero que se comunicó con nosotros, el vocero, nos llamó para decirnos que esa información no era cierta, que era falso y que la PDH había reconocido a esta municipalidad por su buen cumplimiento de la ley. Y luego la alcaldesa subió un video a redes sociales, la alcaldesa Floridalma Morales, publicó un video en redes sociales confirmando esto, que la PDH reconocía y que eran muy buenos en cumplir con la ley de acceso a información. Cuando preguntamos a la PDH en la auxiliatura departamental, que son los que se encargan de verificar cómo cumplen las municipalidades con la ley, resultó que no era cierto, que ellos nunca entregan un reconocimiento de esta categoría, como ellos dicen. ¿Se dan cuenta que de las 2 notas que estamos conversando, las 2 tuvieron reacciones inmediatas por parte de autoridades? En un caso, la nota que publicó Claudia fue aludida por el titular de la Coprecovid. Y en el caso de la nota que menciona Isaías, él nos dice que la alcaldesa se vio obligada a divulgar un video para desmentir una nota publicada en ojocomipisto.com y que al final resultó ser precisamente lo que nosotros estábamos diciendo. Ahora bien, me parece muy curioso que los 2 mencionaron que cuando la información le favorece al alcalde, en ese momento no hay problemas para publicarla. Fuera de micrófonos, Claudia, tú me comentabas que tu relación con la alcaldesa de La Gomera, Escuintla, no había sido tan tensa. Así es, Beatriz. Unas semanas después de que Isaías gestionó esta información, pues yo estaba haciendo una nota sobre las comunas que en tiempo de pandemia solicitaron un permiso para abrir nuevos cementerios. Confieso que sí, costó un poco de tiempo en que la alcaldesa me respondiera si ella estaba o no solicitando este trámite. Pero la verdad es que conmigo fue muy amable. Al final me respondió. Claro, la información la favorecía porque la municipalidad estaba junto con otras 11 en un listado de las que
estaban ampliando sus cementerios municipales. Sí coincido con que depende del tipo de información que se entregue, como mencionábamos el caso de Misco, cuando se les preguntan cuestiones más puntuales, cuando son gastos que nos generan dudas, que no necesariamente son buenos o malos, solo queremos saber qué está sucediendo. Cuando hacemos preguntas más puntuales, es muy distinta la reacción que tienen. Comparo y veo a Neto Brand, que está peleando por ejemplo, con autoridades como el presidente. Es muy distinta la reacción que tiene el vocero, que sí se muestra más accesible para ese tipo de situaciones. Pero cuando ya se indagan algo más concreto y que no es una información que les puede favorecer, se quedan así como varía mucho esa reacción que ellos generan. Nos hemos enfocado hasta ahora en esta conversación en alcaldías y casos específicos, pero Claudia, desde marzo de 2020, ¿cuál ha sido la fuente más reacia a proporcionar información y datos en términos generales? La Municipalidad de Guatemala. El alcalde Ricardo Quiñones y el vicealcalde Víctor Martínez son personas muy accesibles. Su trato hacia la prensa cuando se les aborda es muy amable. Sin embargo, la gestión de información en la oficina de prensa es un poco tortuosa. Es sumamente lento lo que tú tienes que esperar, incluso cuando se trata de datos muy sencillos. O, como decíamos en el segmento anterior, ofrecer versiones sobre temas incómodos como, por ejemplo, el contagio de los PMTs en las delegaciones al principio de la pandemia. Al menos en mi caso, me costó un poco obtener una reacción del vocero. Busqué esa información en los mismos policías municipales de tránsito que me la dieron con mucho temor y solicitándome que omitiera sus nombres ante cualquier represalia. Y en tu caso, Isaías, ¿cuál ha sido la fuente más reacia para proporcionar información sin concentrarnos en alguna municipalidad en particular? Bueno, no solo me centraría en las municipalidades, sino que también en la pandemia, como ya lo contaba en la nota que publicamos sobre el Ministerio de Salud, también se traslada a entidades como la CONRED, que es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, y que en esta crisis tiene a su cargo la gestión y sobre todo la sistematización de la información de las donaciones. Y en ese caso sí costó encontrar estos datos, sí costó que los publicaran, y al día de hoy creo que todavía no está publicada esta información de las donaciones que recibe el gobierno de parte de entidades privadas y de la comunidad internacional que ha apoyado al país en esta crisis. Pero en general las municipalidades son las que tienen un nivel poco eficiente de la información, de cumplir con la ley. Sobre todo veía, por ejemplo, en el último informe de situación del derecho de acceso a información del PDH, donde menciona que el 67% de las 340 municipalidades del país tiene un nivel deficiente. Es decir, ellos, si fuera esta una clase de la universidad o del colegio, reprobarían porque tienen menos de 60 puntos en el nivel de cumplimiento. Lo comparan como que fuera un semáforo, estarían en rojo ellos si fuera el semáforo de alertas también. Estamos hablando de que no cumplen con la ley de acceso a la información pública. Sí, toda una serie de requerimientos que hace la PDH, desde cómo atienden las solicitudes, desde qué es lo que publican, de que si entregan su informe anual ante el PDH, de que cómo publican esta información, si es información en formatos abiertos, en vez de publicar, por ejemplo, cientos de hojas escaneadas. Todo esto y cada una de estas cosas les dan puntos, hasta sumar 95 puntos o 60 puntos, dependiendo de cómo ellos cumplan. Sabemos que, por ejemplo, en Totonicapán son la excepción, que ahí sí cumplen un poco mejor y que tienen arriba de
70, 80 o hasta 90 puntos, pero en términos generales, por ejemplo, el departamento de Guatemala sí están en un nivel deficiente. Pero, Isaías, tú estás hablando de información que muchas veces las municipalidades consideran sensible. En mi caso, yo estaba haciendo una nota sobre la apertura de los parques. La Municipalidad de Guatemala se tardó 5 días para decirme que en la ciudad hay 408 parques. 5 días. Pero a ver, uno creería que ese tipo de información sobre la cantidad de parques que hay en la ciudad de Guatemala tendría que estar en el sitio web para que la gente sepa dónde están y a qué horas acudir a ellos. Así es, pero yo tuve que solicitar la información a la Oficina de Comunicación Social y como les comentaba, tuve que esperar 5 días. Luego me quedó la duda por qué las plazas estaban abiertas y quise preguntar si ellos tenían una diferenciación entre plaza y parque y la respuesta nunca llegó. Nunca llegó esa respuesta. Y no se utilizó tampoco la Ley de Acceso a la Información Pública. No, porque la verdad yo consideré que era una información tan sencilla que no ameritaba hacer una solicitud de acceso a la información pública para eso. Pues gracias, Isaías, y gracias, Claudia. Este ha sido el 5º episodio de esta serie de 5 de Ojo al Podcast sobre cobertura en tiempos de pandemia. En una próxima serie seguiremos profundizando sobre lo que ha significado ser periodista y dar cobertura en estos tiempos críticos. Así que hasta aquí dejamos el 5º episodio de esta serie de 5 de Ojo al Podcast sobre cobertura en tiempos de pandemia.